Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria correspondiente al mes de junio. Bueno, antes de empezar, dar la bienvenida a Javier, que es el compañero que estuvo de unas vacaciones forzosas y se reincorpora ahora, y darle la bienvenida, así como a concejal Raimundo, que tomará posesión ahora en institución de AIDA. El primer punto de orden del día es el acta de la sesión del 26 de mayo de 2022. No sé si tiene alguna cuestión que comentar o se aprueba. Pues aprobamos el acta. Y el segundo punto es la toma de posesión de don Raimundo Díaz Díaz como concejal del Ayuntamiento de Siero, en sustitución de Aida Núñez. Se ha recibido en la Secretaría General del Ayuntamiento de Siero a mi cargo credencial de concejal remitida por la Junta Electoral Central, cuyo contenido paso a leer. Junta Electoral Central, elecciones locales de 2019. Credencial de concejal. Don Miguel Colmenero Menéndez del Varga, presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento de Siero, Asturias, don Raimundo Díaz Díaz, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones locales del día 26 de mayo de 2019, en sustitución por renuncia de doña Aida Nuño Palacio. A los defectos de su presentación al Ayuntamiento de Siero, expido la presente en Madrid a 16 de junio de 2022. La credencial se le ha entregado al señor Díaz Díaz, que la ha entregado aquí. El señor don Raimundo Díaz Díaz ha sido debidamente identificado mediante su DNI y ha formulado la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda proporcionarle ingresos económicos, así como la declaración de sus bienes patrimoniales en los términos establecidos en el artículo 75.7 de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Ambas declaraciones, efectuadas en el modelo aprobado por el Ayuntamiento, por el Pleno Municipal, se han inscrito en los registros de intereses constituidos que son custodiados en la Secretaría General. Procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que para adquirir la plena condición de concejal, el señor Díaz Díaz preste juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, así como el cumplimiento de los demás requisitos legalmente establecidos que, como acabo de decir, ya han sido cumplidos. La fórmula de juramento o promesa es la establecida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Bueno, pues vamos a don Raimundo Díaz Díaz. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Siero con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, pues muy bien, pues bienvenido, Raimundo. Ven, que te acércate, te entrego. Acércate, que te entrego aquí, bueno, el pin y la medalla que sí, te la pondré, ¿no? Sí. Que luego tienes que devolver la mollera. Bueno, bienvenido. Enhorabuena. Bienvenido, Rey. Pasamos al punto número 3, dar cuenta del escrito de doña Patricia Serna Mena relativo a su pase a la condición de concejala no escrita. Dar cuenta al Pleno Municipal del escrito presentado por la señora doña Patricia Serna Mena, con fecha de registro de entrada 26 de mayo de 2002, en el que comunica su decisión de abandonar el Grupo Municipal Somos Sieros y continuar su labor como concejala no escrita en los términos del artículo 73.3 de la Ley 785, reguladora del régimen local. El escrito es del siguiente tenor. Patricia Serna Mena expone que comunica su decisión de abandonar el Grupo Somos Sieros y continuar su labor como concejala no escrita. El punto número 4, Ayuntamiento de Siero, modificación de composición de comisiones informativas permanentes como consecuencia de lo anterior. Hay una propuesta
que obra en el expediente, que no sé si hará falta que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación y Desarrollo del día 23 de junio de 2022. La propuesta es de modificar el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 1 de julio de 2019 sobre creación y composición de las comisiones informativas permanentes y las especiales y la periodicidad permanente. El sentido es de crear un puesto más en las comisiones informativas, tanto las permanentes para la señora Serna Mena, y en ese sentido se modifican los acuerdos correspondientes. Bien, ¿hay alguna interrupción en este punto? ¿Se aprueba por unanimidad? Tienes la palabra. Buenos días a todos y todas. Brevemente, ya lo dijimos cuando se produjo el abandono del grupo por parte de otro concejal en este mandato, que bueno, no estamos del todo de acuerdo con las interpretaciones hechas por el secretario, aunque por supuesto las respetamos, faltaría más. Y creemos que al final el pase a la condición de no adscrito o no adscrita de un concejal o concejala se está convirtiendo más en un premio, ¿no? que otra cosa. Y al final es cierto que hay que preservar los derechos de todos los concejales de la corporación, faltaría más, pero no dejamos de ver cierta discriminación respecto a los concejales que nos mantenemos en nuestros grupos. Y ya sabemos que el secretario lo dice muy bien, que una norma de nivel autonómico posiblemente solucionará muchos temas, muchas cuestiones en este tema, ¿no? No obstante, observamos, sobre todo en la comisión especial del contrato de basuras, ya lo dijimos cuando se aprobó, pero lo repetimos ahora, una falta de proporcionalidad, donde todos los grupos somos tratados por igual y tenemos un único representante y, por tanto, no estando de acuerdo con esta cuestión, vamos a abstenernos. Bueno, pues yo suscribo totalmente el informe del señor secretario y... sí, Hugo. Hola, buenos días. Y dar lo primero la bienvenida a Raimundo al Ayuntamiento y a este Pleno, desde el Partido Popular. Bueno, nosotros en este punto también tenemos una serie de dudas, ¿no? Principalmente también, quizás hasta legales, ¿no? Y si me permitís, leo literalmente de dónde nos proceden. No tiene nada que ver con la persona, pero sí con la situación ahora que se crea nueva, ¿no? Los concejales tránsfugas no podrán asumir nuevos cargos o percibir retribuciones que impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Así lo ha establecido en la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior en una sentencia en la que fija doctrina sobre cómo se debe interpretar el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que los derechos económicos y políticos de los ediles tránsfugas no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Son las dudas con esta información con la que tenemos y sobre todo crear un precedente. Luego secundamos totalmente las palabras que ha dicho en este caso el portavoz de Izquierda Unida sobre la comisión de limpieza, que lógicamente ya habíamos dicho que igual la proporcionalidad en su día no era la adecuada, pero ahora va a ser aún peor, ¿no? Porque ahora mismo entendemos que esa proporcionalidad se ve totalmente rota, sobre todo a los que tenemos más concejales, ¿no?, por los derechos de los ciudadanos. Entonces, nosotros también en este caso nos vamos a abstener. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, al final es una cuestión que yo suscribo el informe del secretario y si se quiere regular de otra manera, pues que se haga, o si quien tiene la competencia, pues que aclare todas estas dudas. Pero bueno, también el trasfondo de todo esto es que parece que la ley a veces pues quiere que no haya tránsfugas. Y bueno, la posesión de ser representante de los ciudadanos y ser concejal tiene que ir más allá de pertenecer a un partido o no. Bueno, también habría que abrir un debate muy interesante en ese sentido, porque parece que la ley de transfugismo va para que la gente no se salga de una organización política. Bueno, habría mucho que hablar, o que las listas sean abiertas, o que cada uno represente a los ciudadanos en lugar de una organización política, para que pueda tener más libertad de acción y de defender a sus vecinos cuando lo estime oportuno. Hay que tener una mente mucho más abierta que lo que es una ley del antitransfugismo, que yo personalmente no la comparto, la respeto por supuesto, pero no la comparto.
cambiaría muchas cosas. Y si en un momento dado una persona que representa a los ciudadanos pues entiende que no está a gusto en su formación política, bueno, pues ¿y por qué no va a poder seguir ejerciendo la labor de concejal para la cual le han votado los vecinos, ¿no? Aquí ha habido muchos tránsfugas desde que yo estoy en el ayuntamiento, muchos, en todos los partidos, o en casi todos. Bueno, en mayor o menor medida todos hemos sufrido o experimentado esta situación, que es muy interesante, da mucho que pensar, y yo también, como hago mucha autocrítica, no pensemos en la ley del antitransfugismo, pensemos en qué hacemos mal como organización para que haya gente que en un momento dado decida irse de ella, ¿no? Porque también habría que hacer esa reflexión. Bueno, es un tema muy interesante, un debate muy amplio, muy extenso, pero que afortunadamente no compete al Pleno de Siero. Afortunadamente, yo respeto todo lo que dicen y, por supuesto, pero me tengo que ceñir, que además de compartirlo, tengo la obligación de ceñirme al informe del secretario municipal y no hay ninguna decisión política en esta cuestión. No hay nada que el alcalde o el equipo de gobierno haya decidido hacer de una manera determinada, más allá que la composición de las comisiones, que, bueno, pues lo que siempre hemos dicho, tampoco hay que un grupo mixto. Bueno, pues el grupo mixto en muchos sitios existe para que haya una proporcionalidad, porque llega un punto que, si no, la única proporcionalidad en las comisiones es que todos estemos presentes, los 25, como el Pleno. Y, bueno, comisiones de 25 parece que no son operativas, ¿no? En cualquier caso, bueno, insisto que no hay ninguna directriz política en el expediente que hoy votamos, simplemente la interpretación jurídica que hace la máxima autoridad jurídica del ayuntamiento, que en este caso es el secretario, y estemos más o menos de acuerdo, al final es ceñirse a eso. No es que diga el alcalde, no, pues que sea de una manera o de otra, no, es que no he dicho ni media palabra, y si el secretario quiere ahondar en la aclaración, porque vamos. No, simplemente, si me permites, alcalde, yo también tengo muchas dudas. Lo primero que tengo, muchas dudas. Es una interpretación la que yo hago, pueden hacerse otras, evidentemente la mía no va a ser la mejor, pero bueno, creo que está fundada, creo que está argumentada. Hombre, es un asunto que no tiene arreglo porque no se quiere arreglar. En Asturias no se quiere arreglar, a diferencia de todas las comunidades autónomas que tienen su ley arreglando estos temas. En Asturias estos temas no parecen importantes. En Asturias el tema de las competencias de las corporaciones, de los ayuntamientos, el estatuto de la oposición o de los no adscritos no tiene importancia. Entonces, bueno, dejar este entuerto a los operadores jurídicos me parece una barbaridad. Como decía el alcalde, este ayuntamiento desde el 2007 creo que ha tenido 15 o 16 concejales no adscritos. Tampoco me he puesto a contarlos. O sea, batimos todos los récords en Asturias, pero con mucho. Yo, ¿qué quiere que les diga? Es la realidad que tenemos. Tener esa cantidad de concejales no adscritos no la ha tenido nadie en Asturias. Pero vamos, aquí ha habido corporaciones hasta con 6 y 7 concejales no adscritos. Nadie lo quiere arreglar. No sé, pues entonces, bueno, yo repito, tengo muchas dudas, pero la posición que tengo o lo que he expresado creo que está argumentada, que puede estar, por supuesto, equivocada o cada uno puede pensar otra cosa, porque como no hay nada a la que atenerse. Gracias, alcalde. Y por la comisión esta que hacéis referencia, si consideráis alguna propuesta de proporción que mejore la actual, yo no tengo ningún inconveniente en cambiarla. Sí, respecto a la comisión, perdona, no hay ningún tiene toda la razón del mundo Edgar, la comisión no es proporcional, esta Secretaría General ya lo afirmaba en su informe, no es proporcional, se puede hacer proporcional. La voluntad no declarada, pero evidente, era ahorrar costes, y a estos efectos yo creo que lo dije en el informe que en su día hice, y es más, dije que para evitar algún tipo de problema legal se dictaminarán los asuntos que fueran a pleno provenientes de esta sesión en la Comisión de Hacienda, y así se hizo en la única oportunidad que un asunto respecto a ese contrato se dictaminó en Comisión de Hacienda, para evitar problemas legales. En todo caso, decir que Edgar tiene toda la razón del mundo, esa comisión no es proporcional y debería serlo. Bueno, no sé, si queréis alguna intervención más, pues tampoco. Bueno, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor. Perdón. 1, 2, 3. Perdón, aquí sois 12, ¿no? 3 y 12 son 15. 3 y 3. 3 y 2. 3 y 2, 5. No sé. Por el alcalde. 3 y 2, 5, 4, 5, 6. 7, 8, 6, 12. 11, 12. 2 y 3, 15. 14. Sí, abstenciones. El resto. El resto son Si falta uno, pues tiene que ser 9. 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí. Sí. Bueno, pues pasamos al punto número 5. Expediente de modificación de crédito número 11 del 2022 por transferencia de crédito. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica del 9 de junio, en lo que se propone aprobar la modificación de crédito por transferencias de créditos en la forma que se indica por un importe de 64.297 euros para inversiones en instalaciones de ocio y tiempo libre, y de donde se anula el crédito son inversiones de saneamiento. No sé si hace falta que lo explique, alcalde. Se dictaminó la propuesta de modificación de crédito por 10 votos a favor de los grupos socialistas Somos Siero, Fuera Asturias y Plataforma, y 5 abstenciones de Izquierda Unida, Popular y Ciudadanos Siero. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Sí, Edgar. Bueno, no estamos de acuerdo con este aumento de la cuantía que se va a destinar a esta obra. Estamos hablando de una modificación que supone un aumento del 50% del coste previsto inicialmente, y además consideramos que si los 80.000 euros que se iban a destinar inicialmente a saneamiento, pues dada la importancia que tienen los temas de la gestión del agua, ya lo dijimos en muchas ocasiones, en el municipio, y las necesidades del mismo, creemos que deberían ser destinados a la misma cuestión. Por tanto, vamos a votar en contra. Sí, ¿alguna intervención más? Javier. Sí, buenos días a todos. Bueno, en la misma línea, ¿no? Creemos que las necesidades de saneamiento en el municipio, a pesar de que se avanzó, y hay que reconocerlo así, siguen siendo muy grandes en muchos territorios, y por tanto el saneamiento tiene que ser una prioridad. Eso además no implica que no se haga la actuación que se va a hacer, sino que se haga en los términos en los que estaba descrita y que no se amplíe. Por tanto, creemos que debería de mantenerse la partida en el saneamiento, y por ello vamos a votar también en contra. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues vamos a proceder a la votación. ¿Sí? Patricia. Sí, buenos días. Bueno, nosotros desde nuestro grupo no es la primera vez que defendemos el que la gente joven disponga de espacios para el desarrollo de actividades juveniles, tal y como se hace en otros ayuntamientos de España. Y si recuerdan, el año pasado, en 2021, presentamos una moción precisamente para que se mejoraran los espacios de instalaciones de workout y calistenia en Pola, y para que se construyese un parque en Lugones, impulsando también la construcción de otro en el Berrón y otro en la Fresneda, tal y como se expone aquí. Y después de tantas reivindicaciones por parte de los jóvenes de Siero, que trasladamos aquí, pues de aquella quisimos agradecer al equipo de Gobierno la celeridad para hacer esas modificaciones presupuestarias que se aprobaron en aquel pleno, y que sirvió precisamente para mejorar las instalaciones de calistenia en La Pola. Y en esta ocasión lo que queremos es aprovechar para agradecer al equipo de Gobierno que finalmente haya acometido esa construcción del parque de calistenia en Lugones, que tanto tiempo llevaban demandando los jóvenes, y bueno, a pesar de que se ha retrasado más de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Es importante que se apoyen las prácticas deportivas que son en exteriores. Nosotros nos tomamos muy en serio la práctica del workout. Por eso nos hemos estado, como saben, reuniendo con los referentes en el sector. Creemos que es bueno que se apoye el deporte, no solo para la gente joven, sino a hombres y mujeres de cualquier edad. Sí que nos gustaría que cuando se acometan las instalaciones en la Fresneda, pues se tengan en cuenta la accesibilidad, los aspectos de la altura, bueno, pues que estas instalaciones puedan ser apropiadas para personas que tengan diferentes condiciones físicas, sobre todo a las alturas de las barras, personas con diferentes estaturas, ¿no? Y sobre todo pues movilidad reducida. Muchas gracias. Gracias, Patricia.
Hugo. Buenas. Pues nada, nosotros estas iniciativas las vemos muy bien porque entendemos desde el Partido Popular que hay que apoyar las políticas activas a la gente joven. Creo que es un proyecto bastante pionero, que lo único que queremos que, bueno, aunque haya sido esta vez una petición de la plataforma para Fresneda, que si sale bien pues sea extensible al resto del concejo todas estas iniciativas, porque es verdad que tenemos que tener una política activa no solo en deportes, sino actividades culturales, centros de estudios y dar oportunidades a toda la gente joven, que ya que estamos viendo esos cambios demográficos y si lo estamos en el medio y los datos parecen mucho mejores para nosotros que para otros municipios dentro de Asturias y dentro del reto demográfico que tenemos entre manos, es verdad que estas políticas activas debemos de impulsarlas mucho más y por lo tanto sí vamos a apoyar esta iniciativa y esta modificación de crédito para que sea real. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna intervención más? Eduardo. Gracias, Eduardo. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? Todos menos 4. 20. No, 20, sí. 20. ¿Abstenciones? No hay. No hay. ¿En contra? En contra, 4. Pasamos al punto número 6, modificación de la plantilla del personal y modificación de crédito número 12/2022. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización, que en su parte dispositiva propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación de la plantilla aprobada en el 2000, con la creación de las siguientes plazas. En la plantilla de funcionarios, creación en la escala de la Administración General, 4 de la subescala, 2 plazas de auxiliar administrativo. Y en la plantilla de laborales, 5 plazas de trabajador social, 4 educadores sociales, 1 de psicólogo, 1 de asesoría de la mujer, 1 responsable del Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local y 2 plazas de técnico de promoción económica y desarrollo local. Bueno, se propone someter a información pública la modificación durante el plazo de 15 días en la forma legalmente establecida y una vez aprobada definitivamente publicar en el BOPA la modificación de la plantilla que lleva aparejada la modificación presupuestaria correspondiente, que no entrará en vigor hasta que el acuerdo no se publique. ¿Intervenciones? Sí, también, perdón, por 11 a favor, Grupo Socialista, Foro, Plataformas, Somos 7 y Concejal no escrito, y 5 abstenciones de Izquierda Unida, Popular y Ciudadanos. Vale. Edgar. Bueno, como este punto está en relación con un tema ya tratado sobre la estabilización de la plantilla municipal, en línea con lo que expresamos entonces, rechazamos el plan que se nos presentó por omisión de ciertas trabajadoras y en este sentido, pues en consecuencia, vamos a mantener el voto que expresamos entonces. No obstante, aprovechando el punto, queríamos preguntarle al equipo de gobierno por los planes de estabilización de los organismos autónomos del ayuntamiento, que entendemos ya deberían estar aprobados, según dice la ley, a 1 de junio. Si nos pueden dar información sobre el tema. Y en este punto pues votaremos en contra, como hicimos en su día con el plan de estabilización. Vale. Javier. Sí, en este caso también votamos en contra por varios motivos, aparte de los citados. Preocupanos mucho la situación de los trabajadores de las escuelas de 0 a 3 y vamos a mantener el voto en contra. ¿Hay alguna intervención más? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor. 15. ¿Abstenciones? Abstenciones, 5. ¿En contra? 3. En contra, 4. Vale. Pasamos al punto número 7, reconocimiento extrajudicial de crédito número 2 del 2022. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización del día 23 de junio
que dice lo siguiente. Vista la propuesta del concejal delegado del área de gestión económica presupuestaria, contratación y organización del 20 de junio, que obra el expediente, en la que dice que vista la existencia de una serie de gastos de ejercicios anteriores incorporados en la relación de facturas F22232, con un importe, esa relación de facturas, de 10.597,64 horas, visto que dicho gasto disponía de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el ejercicio de origen, visto el informe favorable de la intervención, se propone al Pleno Municipal reconocer extrajudicialmente las obligaciones incorporadas al expediente de reconocimiento extrajudicial de ley 2222 por un importe total de 10.597,64 euros. Se dictaminó por 14 votos a favor y 2 abstenciones del Grupo Popular. Sí, ¿alguna intervención? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Hay unanimidad? ¿Votos? No, votos a favor. A favor hay 23. 3 abstenciones. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Una. No hay votos en contra. Ya. Bueno, pasamos al punto número 8. Muñiz González Natalia, aprobación de denominación de caminos, así como implantación del sistema métrico para las numeraciones de las viviendas afectadas por la denominación de los mismos en la parroquia de Granda. Y en este punto hay una enmienda, si no me equivoco, ¿no?, de sustitución, ¿o no? Sí. Bueno, pero hay que considerarlo como enmienda o como modificación ya en la votación. Yo creo que se puede meter ya directamente en la votación. Pero hay que explicarlo. Sí. Se mete directamente en la votación, que creo que lo habéis comentado, y que es sustituir una denominación de uno de los caminos, concretamente, o casi todos. Bueno, que lo explique Alberto antes de votar, para que tengáis claro. Buenos días. Y no estuvo en la comisión. Simplemente lo que os trasladé ayer, que hablé con todos los portavoces y os trasladé por escrito, había una propuesta inicial. A última hora apareció un grupo de vecinos que mostraban algún desacuerdo por el uso de la toponimia oficial o unos cambios que se proponían, y se propusieron unos mínimos cambios en los 4 nombres. En vez de ser el camino, se pone el camín, y cuestiones, alguna palabra que era en asturiano, pues que estuviera el artículo bien definido, y son los cambios que hay. Creo que todos los grupos los conocen y aceptaron todos. Creo que hay un consenso, hay unanimidad. Sí, yo creo que no hay cambios, realmente es adecuarlo seguramente al decreto de toponimia. Sí es. El camino del campo es el camín del campo. Camino Viejo de Robles, camín de los Caraballos. Camino del Llagar, camín del Llagar. Camino de la Braña, el camín de la Braña. Camino de la Braña, el camín de la Braña. Yo creo que lo podemos reflejar así en el propio acuerdo. Son esas 4 pequeñas modificaciones. No sé si lo tenemos, pero quiero que tengamos claro. Sí. Que nadie tenga duda del cambio que hay, que sepa qué es lo que se modifica y bueno, si estamos de acuerdo mejor. Pues Bueno, vamos a votar a favor. Ya lo comentamos ayer con Alberto. Simplemente, pues pedir que en este tipo de expedientes se procure pues buscar cuanta más información de los vecinos mejor, y en la medida de lo posible, como creo que se hace en este caso, pues adecuar el nombre de los caminos a cuestiones propias de la zona, ¿no? Pues sean paisajísticas, sean etnográficas o lo que sea. Es verdad que la propuesta inicial era una, y la propuesta que a nuestro grupo le hicieron algunos vecinos era otra, distinta, sobre todo en uno de los casos. Y bueno, creo que es positivo que los vecinos hablaran entre ellos, que se pusieran de acuerdo en nombres que no molestaran a nadie, y que bueno, que además pues pudieran, como digo, encajar con la realidad toponímica de la zona. Y por tanto, aunque a lo mejor no es la propuesta que más nos gustaría, porque es verdad que sonaron algunos otros nombres que creíamos más acertados, pero siendo la que aceptan todos los vecinos y habiendo consenso, vamos a votar a favor. Sí, ¿alguna intervención más? Sí, Hugo. Sí. Bueno, nosotros aquí en este punto, lógicamente, también vamos a votar a favor de los cambios, pero sí nos gustaría resaltar un par de cuestiones, ¿no? La primera, más allá de que las zonas las elijan los vecinos y haya ese consenso, que es lo principal, un poco en la línea que estamos todos hablando, es verdad que no podemos inventar idiomas, no es la primera vez que nos pasa. Quiero decir, si queremos dotar una denominación en asturiano,
pues debe de ir bien escrita. Ya nos pasó, ya hemos comunicado alguna, que esperemos que vea también la luz pronto, alguna modificación, porque viene escrito en castellano y en asturiano la misma denominación. Y eso es inventar idiomas, ¿no? Está claro que los idiomas son para comunicarse y que todos pueden ser compatibles, ¿no? Desde aquí sí pedimos también, por otro lado, que para que todo el mundo esté a gusto también que se mire la opción de que se mantengan los dos, ¿no? Tanto en castellano como en asturiano, y así estaríamos todos muchísimo más cómodos o más felices y evitaríamos problemas, ¿vale? Muchas gracias. Vale, hay unanimidad en el punto. ¿Hay unanimidad? Sí. Unanimidad. Sí. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 9. Patronato Deportivo Municipal, modificación de crédito número 5 de 2022 del Patronato Deportivo Municipal, con crédito extraordinario. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación y Desarrollo del 22, en el que se propone modificar una modificación de crédito del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal por crédito extraordinario por un importe de 282.543,84 euros para la inversión en reposición de edificios deportivos, en la forma que se describe en la propuesta de la vicepresidencia del patronato, previo acuerdo rector del Consejo Rector, se dictaminó por comisión, se somete al Pleno. El dictamen en comisión fue por 13 votos a favor de la propuesta y 3 abstenciones de Izquierda Unida y Ciudadanos. ¿Alguna intervención? ¿Alguien quiere intervenir en este punto? Procedemos a votación. ¿Votos a favor de la modificación? ¿Hay unanimidad? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 10, también correspondiente al Patronato Deportivo Municipal, convenio entre el Patronato Deportivo Municipal y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para la delegación de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva. Se dictaminó por 12 votos a favor y 4 abstenciones del Grupo Popular Izquierda Unida. ¿Alguna intervención en este punto? Edgar. Bueno, ya pasó en su día el mismo convenio, la delegación para los asuntos del ayuntamiento. Ahora nos toca el patronato deportivo, y ya en aquella ocasión, bueno, pues dijimos que no estábamos de acuerdo con la delegación de esta cuestión en el Principado, ¿no? Entendemos que es verdad que la vía ejecutiva, casi todos los ayuntamientos, si no todos, lo tienen delegada, pero al final, cuando nos corresponden hacer cosas que no son competencia municipal, exigimos que cada administración pues ejecute sus competencias, y en este caso, que es una competencia municipal, la delegamos. La delegamos además, a nuestro entender, adelgazando el músculo municipal, ¿no? Creemos que lo que necesitarían los servicios tributarios municipales sería más personal para poder llevar a cabo la gestión de todos los tributos, que no solo la vía ejecutiva, sino hay tributos que también tenemos delegados en el ente del Principado. Y en este sentido, igual que hicimos cuando tratamos el mismo convenio para el ayuntamiento, nos vamos a abstener. ¿Alguna intervención más? Bueno, no, discrepo totalmente. No es que nosotros estemos adelgazando el músculo municipal, es que estamos entre administraciones colaborando para que sea más eficaz en el servicio a los ciudadanos, y no es que renunciemos a una competencia y que sea una competencia propia. No, no, no. Es igual que el consorcio. Nosotros recogemos la basura, pero a través de Cogersa, que es un consorcio, gestionamos los residuos. Cadasa, nosotros no tenemos un pantano. A través de Cadasa garantizamos los suministros de agua a los vecinos. Es decir, es una figura
que debería utilizarse más la colaboración entre administraciones y entre ayuntamientos con el objetivo que desde lo público seamos eficientes y podamos prestar servicios a los ciudadanos con un menor coste y, por lo tanto, no sea necesario subir los impuestos para hacer lo mismo. O sea, que discrepo totalmente. Y la vía ejecutiva es una tramitación que no solamente es muy difícil de gestionar por los medios que tiene un ayuntamiento para en un momento dado llegar a la vía ejecutiva y precisamente el ente público, que es un ente público, recuerdo que el ente público es una entidad pública del Gobierno del Principado de Asturias, de la autonomía, pues es un trámite que si ellos pudiesen decidirlo voluntariamente, seguramente nos dirían que no, por lo engorroso que son las vías ejecutivas y la dificultad que tenemos desde el ayuntamiento, aunque quisiéramos, para poder llevarlas a cabo. Por lo tanto, yo creo que es la línea que se tiene que hacer desde lo público, colaboración entre administraciones, insisto, y entre ayuntamientos para poder mejorar lo que hacemos en servicio de los ciudadanos. Yo creo que no, que es totalmente al revés, la verdad. Bueno, pero bueno, consideramos la gestión, no la competencia. La gestión de la recaudación en la vía ejecutiva y que, bueno, pues en un ente público. No es que no haya competencia propia, ni no tiene nada que ver con eso. Bueno, en todo caso, vamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? 17. ¿Abstenciones? 7. 7. No hay votos en contra. Pasamos a la segunda parte de control plenario de órganos de la corporación. En primer lugar, las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas. Dar cuenta. Sí, dar cuenta de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de las alcaldías y concejalías delegadas desde el 23 de mayo al 26 de junio, que obran su poder, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno aprobados por delegación de la alcaldía, que son los correspondientes a las juntas de gobierno celebradas los días 26 de mayo, 3 de junio, 10 de junio, 17 de junio y 17 de junio. Y la de 1, sí. Luego dar cuenta de los asuntos delegados a la Junta de Gobierno local por competencia por delegación de pleno, que son los correspondientes a las celebradas 26 de mayo, 3 de junio y 10 de junio, en la forma que obra en el expediente. Y ya está, alcalde. Paso al siguiente. Sí, pasamos al 12, comunicaciones al Pleno. Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal de 13 de junio sobre obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto del ejercicio 2021, según lo establece la disposición tercera de la Ley Orgánica 9/2013, 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público y previsto en el Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Siero. Se da cuenta al Pleno Municipal. Dar cuenta de la comunicación del Grupo Socialista de modificación de representantes en los consejos rectores. Comunicación del Grupo Socialista de modificación de representantes en las comisiones informativas permanentes, en las que se establecen varias sustituciones y se designa al señor don Raimundo Díaz Díaz como representante del Grupo Socialista en 2 comisiones informativas. La resolución de la alcaldía del 17 de mayo de sustitución por el primer intendente de alcalde de sus funciones del 14 al 26 de junio. La resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, Gestión Económica, Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior del 23 de junio de 2022 para la tramitación de un expediente por vía de emergencia con motivo del derrumbe del puente de acceso a la urbanización La Fresneda. Ha habido un error material en esta resolución y ayer se modificó. Simplemente es que se nos había olvidado poner que era procedimiento de emergencia. El convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero para la gestión del Centro Asesor de la Mujer, el convenio con la Consejería, el convenio regulador de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural y de Festejos San Félix de Valdesotos, también convenio regulador de la subvención nominativamente prevista en el presupuesto entre el Ayuntamiento y la Sociedad Siero Musical, convenio regulador de subvención prevista también nominativamente en el presupuesto entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de La Fresneda, el mismo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Asociación Nora de Apoyo a Personas con Parálisis Cerebral y o Discapacidad Física, también previsto en el presupuesto,
convenio regulador de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto entre el Ayuntamiento y la Asociación de Festejos de la Pola Siero. Y, finalmente, el convenio regulador de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto entre el Ayuntamiento de Siero y la Cofradía Nuestra Señora del Buen Suceso de Lugones. Pues vamos al apartado de mociones. En primer lugar, hay una moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la realización de una senda peatonal y ciclista entre la urbanización de La Fresneda y Lugones. Si hay una petición de palabra en relación con esta moción, que lo hacemos antes de leer la moción. O Sí, antes de leer. Sí, está ahí. Ahora te lo digo. Sí, Pedro Pablo Quiroga Alonso, por favor. ¿Puedes? Está ahí, yo creo que está ahí. Vamos ya. Sí, buenos días. Buenos días. Pues nada, puede intervenir cuando quiera. Hola, buenos días. Me llamo Pedro Pablo Quiroga, soy profesor de Educación Física del Instituto de Astures y vecino de la urbanización de La Fresneda. Vengo a hablar un poco de la senda que acaba de comentar el alcalde. Esta es una actuación que desarrollamos ya hace varios años. Hubo diversos contactos con concejales de esta corporación y lo que buscaba era, teníamos en el centro hace varios años, antes de la pandemia, unos problemas de transporte escolar, no sé si eran conocedores de los mismos, por los cuales había alumnado que se quedaba siempre fuera del transporte o en ocasiones con bastante frecuencia. En este sentido, propusimos venir en bicicleta, ¿no? Una senda en bicicleta, y entendíamos que se necesitaba que se señalizara. Una serie de problemas legales con la Consejería de Educación acerca del tema de seguros en estos desplazamientos hicieron desistir desde el centro. Desde el área de Educación Física, desde el Departamento de Educación Física, seguíamos trabajando un poco en el marco que viene haciendo el Ayuntamiento de los carriles bicicleta, fomentando un poco el tema de la movilidad activa, y proponíamos dar a conocer una senda que era una senda hace años natural de paso entre la urbanización de La Fresneda y Lugones, que iba por los prados de la Hería, por detrás del Centro Cultural de Lugones, y que unía el Instituto de Asturias con la urbanización y pasaba también por el pueblo de La Fresneda. A raíz de esto, que hubo alguna noticia en la prensa, vecinos del pueblo de La Fresneda se pusieron en contacto con nosotros porque tenían también interés que se desarrollara este proyecto por el tema de problemas de tráfico, ¿no? Hay dos, si hacemos un análisis un poco técnico, yo no soy técnico, soy profesor de Educación Física, pero había dos tramos un poco a la salida de la urbanización de La Fresneda, que es una carretera, y luego un tramo de 50 metros justo en el pueblo de La Fresneda, que tenían algo de dificultad en el sentido, si vienen siendo utilizados por ciclistas de uso deportivo, pero hablar de movilidad activa o desplazar, por ejemplo, a gente de una forma un poco más habitual por allí podría dar problemas. Entonces, lo que pedíamos es que el Ayuntamiento señalizara esa ruta en el Centro Cultural, a la puerta del Instituto, también lo señalizara en la Plaza de La Fresneda y señalizara esos posibles puntos conflictivos, de cara a que la gente lo conociera, y sobre todo un poco por fomentar la actividad física. Continúo. Por fomentar la actividad física y la movilidad en bicicleta entre el alumnado y entre la población de forma especial de Lugones y de La Fresneda. Y yo creo que básicamente era esta la exposición. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pues ahora sí quiere bueno, hay que ir dictamen de primero. Sí, se dictaminó en comisión por 2 votos a favor de los Grupo Popular y 3 abstenciones del resto de grupos. Si quiere ahora el proponente hacer una exposición de la moción. Bueno, en realidad nada, recogemos lo que ha dicho y ha estado bastante bien explicada la finalidad de la misma. La exposición de motivos que hemos hecho es bastante amplia y simplemente un poco decir lo que solicitamos, no y leo textualmente, la realización del estudio que desarrolle la viabilidad técnica y económica, así como la solicitud de los permisos administrativos oportunos para la creación
de la senda, de la senda peatonal y ciclista entre los núcleos de la urbanización de la Fresneda y Lugones en los términos descritos anteriormente. Una vez realizada la senda, poner en marcha los programas de movilidad sostenibles, así como culturales y educativos que acompañen esta propuesta, con el fin de seguir potenciando un sino más verde que promocione la reducción de la contaminación y el uso de vehículo a motor. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, yo antes de iniciar ese debate quería hacer alguna aclaración porque no tuve estos días ocasión de hacerlo a lo siguiente. Bueno, como bien saben, la comunicación ciclista entre la urbanización de la Fresneda y de Lugones está en proceso de tramitación administrativa, que es una vía que se aprobó recientemente en el Pleno, una modificación de crédito para poder licitar. Y en ese mismo Pleno nos comprometimos y dijimos que estábamos trabajando en que la comunicación entre la Fresneda y Lugones, que también estaba en la agenda y que se estaba trabajando en ello. Se va trabajando en ello que ya hay un proyecto de conexión entre la Fresneda y Lugones. Ya lo hay. Ese proyecto pasa por la AS 383, para que, bueno, explícaselo. Continúa la avenida de Bellotines, que fue la primera fase que hicimos, y continúa en línea recta por debajo por los túneles que van bajo la autovía, para comunicar con la Fresneda y enlazar con los dos tramos de acera y el último que hemos hecho, que es un tramo compartido mixto peatón-ciclista como consecuencia de la renovación del abastecimiento de agua, que termina en la rotonda de Nahón, y desde esa rotonda de Nahón continúa por la SI3 hasta casi Coyoto, que da ese tramo final que también estamos desarrollando para ejecutar junto con la futura rotonda de la Nacional 634 para poder llegar a Coyoto, y en la Napolitana de Nahón, al margen derecho, hemos inaugurado la semana pasada el tramo que va por la avenida de Viella desde Nahón hasta Lugones, también aprovechando la renovación del abastecimiento de agua. Hoy mismo vamos a presentar un proyecto que también se aprobó por el Pleno, que va a comunicar el Camino de la Aría hasta Viella, también aprovechando un camino existente. Y es decir, que el compromiso con los carriles bici y las sendas peatonales o mixtas es claro y decidido por parte del equipo de Gobierno y buena parte de la corporación, y así se refleja tanto lo ejecutado como lo presupuestado y en lo proyectado. Eso no implica que hay puntos que también se estudió cuando se estudió este proyecto que no hemos encontrado a día de hoy una solución, y está pendiente, como es el Camín de la Fuente, porque ustedes aquí ponen que el Camín de la Fuente, que es el que va desde la AS 383 hasta la urbanización de la Fresneda, y que no es que comunique la Fresneda con Lugones, sino es la urbanización de la Fresneda con Lugones, o la urbanización de la Fresneda con la Fresneda, porque la Fresneda está garantizada esa comunicación con el proyecto que les digo, pues no tiene solución con la propuesta que tienen ustedes a día de hoy. Ya es un punto que habría que corregir, porque en un túnel que pasa debajo de la línea de Adif es bidireccional y no se cruzan dos coches, no cumple ninguna normativa de seguridad ni de accesibilidad, ni puede compaginarse con el uso de un peatón a día de hoy. No se ha resuelto porque con los propios vecinos esto ya se ha hablado hace varios años y no hay consenso tampoco entre la población de la Fresneda, no la hay. Ni siquiera hay una posición mayoritaria a día de hoy, al menos que hayan trasladado al Ayuntamiento, porque así les hemos trasladado, oiga, ustedes díganos cómo quieren resolverlo, que por parte del Ayuntamiento no hay ningún problema, y escuchando a los vecinos, a día de hoy no hay una posición al menos mayoritaria, no unánime, que eso evidentemente pues, no pretendemos que sea unánime, pero ni siquiera la hay mayoritaria. ¿Qué hacemos con el túnel que va bajo la línea de ferrocarril de Adif? Y ese es el punto crítico que nos impide hacer ese tramo que es el Camín de la Fuente, ni más ni menos. Y luego en la AS 383 es titularidad autonómica. El proyecto que les digo está presentado pues, hace más de 6 meses a la consejería correspondiente para que nos den el visto bueno y lo ejecuten, y estamos pendientes de ello. Más allá de eso, lo que tampoco nos podemos volver locos son con los carriles bici ahora y pretender que en los carriles bici pongamos señales como si fuesen autovías, iluminación, bancos, papeleras, fuentes, porque evidentemente en alumbrado público, porque en la moción piden un tramo que sea de alumbrado público, nuestra prioridad es renovar los puntos existentes, tanto en zona rural como urbana, y no incrementarlos, o al menos esa es nuestra voluntad. El garantizarlos y ampliar las sendas, por supuesto estamos de acuerdo, pero claro, ¿cómo resolvemos el Camín de la Fuente? El paso por debajo de la línea del ferrocarril, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Si la mayoría de la población de la Fresneda nos dice, oye, mira, pues cortarlo al tráfico, lo cortamos. Si la mayoría de la población dice, oye, pues que sea unidireccional, lo hacemos unidireccional. Pero es que a día de hoy,
que la gente no se posiciona claramente ni en un sentido ni otro, pues desde el Ayuntamiento, oye, queremos extender la red de carriles bici, pero bueno, tampoco vamos a buscar un conflicto en cada uno de ellos cuando no hay una posición clara de la mayoría de la población. Y si mañana viene la mayoría de la población, insisto, no hace falta que haya unanimidad, la mayoría diciendo, oye, mira, pues queremos que lo hagáis así, sin ningún problema, sin ningún problema, sin ningún problema, pero no porque haya una moción. Y luego está que, bueno, pues la comunicación de la Fresneda con Lugones se va a hacer siguiendo la AS383, que entendemos que es el trazado más razonable y más seguro, aprovechando lo que ya hay, en Bellotines, repito, está urbanizado hasta el túnel, hasta donde empieza la titularidad autonómica, y hay un tramo que se hizo en el mandato que gobernaba Foro en la Fresneda y otro que se hizo recientemente hasta Naón, con lo que daríamos continuidad y tendría sentido. Y quienes quieran venir a Lugones, pues por el Camín de la Aría, que ya tiene un nombre, pues lo puede hacer, porque hay un tráfico muy reducido que solamente se permite para propietarios de fincas. Incluso en el túnel que hay debajo de la autopista está cortado el tráfico, hay unas cámaras y está prohibido el tráfico de vehículos. Por lo tanto, ese tramo está garantizado que haya un uso compartido bici-peatón y quienes tengan, bueno, propiedades, ¿no? Y yo creo que, bueno, que más allá de eso, no es que no estemos de acuerdo en la moción, es que, bueno, hay un trazado en marcha y hay otra parte que realmente yo creo que, bueno, pues eso de que en ese Camín de la Fuente ahora mismo pues meter ciclistas, peatones, un carril de bajada porque no entran dos coches, otro de subida, y en el túnel que no entran dos coches, cuando viene uno tiene que parar el otro, meter también un carril bici ahí, realmente por motivos evidentes de seguridad, no me parece que sea razonable y técnicamente no es viable que se permita ese uso compartido ahí con ese ancho. Y la comunicación o conexión entre la Fresneda y Lugones está garantizado con el proyecto que está en marcha. Lo que nos comprometimos es a comunicar la Fresneda con Lugones. No la organización de la Fresneda por Lugones, por otro vial, además del ya proyectado. Entonces, sí que estamos ya, insisto, con el proyecto ya redactado y en tramitación con el titular de la vía, que es la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias, para comunicar la Fresneda con Lugones, a través, como les digo, de la AS383, conectándolo con Bellotines. Y eso está en marcha. En cuanto, bueno, depende del Principado, pero ya está. Además, nos habíamos comprometido cuando aprobamos el proyecto y el crédito para la conexión entre la organización de la Fresneda y Lugones. Se lo dijimos, que por supuesto que lo íbamos a hacer y estamos con ello. Y del tramo, y por finalizar, del Camín de la Fuente, si hay una posición clara de la localidad de la Fresneda, no de un vecino ni de dos, por parte del equipo de gobierno, no hay ningún inconveniente, pero tiene que ser algo seguro, no como ahora que hay coche para allá, coche para acá, peatón, ahora meterte en un ciclista, en un túnel que tiene un ancho muy reducido, solamente pasa un vehículo, y que es un atajo. Porque es un atajo para evitar los viales principales. No es una vía de comunicación preparada para un tránsito rodado como el que hay ahora mismo, ¿no? Pero yo lo dejo ahí. Quiero decir que estamos de acuerdo, pero con estos matices, ¿no? Es que, y metemos ese carril ahí y hay lío. Hay lío. Ahora, que quieren hacer una reunión con los vecinos y que, oye, los vecinos, oye, pues mira, la mayoría quieren que hagamos esto. Tiene nuestro compromiso. No hay ningún problema. De verdad, no hay ningún problema, pero con ese matiz, porque luego la gente a veces... ¿Quieres, Alberto, añadir algo? Nada, una cosa nada más por un matiz que comentaba el proponente, Pedro Pablo, que la propuesta que hacía era por un problema de transporte que había con la Fresneda, con el Instituto de Lugones. Ese problema ya no existe, porque ya hay un instituto en la Fresneda y, por tanto, ahora los críos que pasan del colegio van al Instituto de la Fresneda. Hubo un momento cuando no había instituto, que como iban muchos niños, solo había un autobús y alguno se quedaba fuera, que era el problema que él exponía y por el que había hecho esta movilización. O sea, a día de hoy, el problema que a él le motivó a hacer esta propuesta ya no existe. Quiero que quede claro porque ya está resuelto. Se ha hecho un instituto y ya no hay ese problema de movilidad con los críos. Digo, en el pero sentido en todo caso, de el vial, haya o no instituto, los viales si se pueden incrementar. Nosotros somos partidarios de ir incrementándolos, aunque no hubiese instituto. Quiero decirte que no es porque haya o no instituto. Si se puede, pues por supuesto.
Y también con un poco de... Porque, claro, lo que no podemos, insisto, es convertir los carriles bici ahora en como si fuese una autopista en cuanto a señalizaciones, y lo de que es de señalizar los carriles bici, bueno, tendremos que esperar a que esté la red completada para, evidentemente, hay que hacer un plan de difusión y de fomento en condiciones, por supuesto. Pero vamos a esperar a que se acabe la red, porque poco sentido tendría ahora sacar un mapa y dentro de un mes acabas otro tramo, bueno, sí, y evidentemente habrá que los aparcabicis ya están en tramitación también, que se piden, por supuesto que hay que poner aparcabicis, y está el proyecto dentro de los EDUSI en su tramitación de aparcabicis. Hay una partida y hay una tramitación, pero bueno, todavía no está, pero que sí está planificado, los aparcabicis, por supuesto, ya creo que ya lo habíamos comentado, y hay una partida y un proyecto bueno, estaba Aida con ello, pero continúa porque está dentro de los EDUSI el poner aparcabicis en centros educativos, en centros culturales, en la estación de Renfe, en distintos puntos para que, por supuesto, bueno, evidentemente la gente tiene que tener dónde dejar la bicicleta, no solamente el carril para fomentar el uso, y luego también hay dentro de este plan pues habrá que hacer campañas de difusión, de divulgación, de fomento del uso. Por supuesto, claro que lo hay que hacer, claro. Señalización, cuando esté todo, hay que hacer mapas y señalizaciones, aparcabicis y difusión. Eso por supuesto. Sí. Pero bueno, quería hacer estas aclaraciones porque sí que estamos de acuerdo, pero quería hacer estos matices. Bueno, ahora sí, quien quiera intervenir, que está en Javier. Bueno, por nuestra parte vamos a votar a favor porque entendemos el fondo, ¿no?, de la petición, y además exactamente el mismo carril que llevamos desde el mandato pasado pidiendo, que incluso cuando se aprobó aquí la senda que ahora se va a hacer para unir desde el Lidl al Carrefour, dijimos que creíamos que esta debería ser la senda, porque trabajamos también con el equipo de gobierno y trajimos propuestas. La propuesta que parecía que todos los vecinos y los vecinos estaban de acuerdo era en poner semáforos. Había el problema técnico acerca de si generaba atasco y bloqueaba la carretera de salida de la urbanización de la Fresneda. Creíamos que se podía, bueno, urbanizar aquello para dejar que el puente, que el túnel que estaba diciendo el alcalde, tuviera el semáforo que lo regulaba, solo pasara un coche de cada vez y entonces quedara una parte del espacio para compartir peatones y ciclistas. También tiene razón el alcalde en una cosa que dijo, que no hay que volverse locos con los carriles bici, y estamos de acuerdo y siempre lo dijimos. Lo importante es fomentar el uso de la bicicleta, no el hacer hormigón y hormigón. Esto parte muchas veces de pacificar el tráfico, de no generar competencias nuevas donde no les hay. Por ejemplo, que esté peleando por el mismo espacio un peatón y un ciclista, que luego tengamos que reducir la velocidad de la bicicleta tanto que sea imposible circular en bicicleta por esos carriles bici. Entonces, sí que creemos que se necesita una reflexión más profunda, más allá de hacer carriles bici y llenarlo todo de carriles bici, sino de movilidad sostenible, entendida en cómo se está, hacia dónde se está dirigiendo, con medios como pueden ser los patinetes eléctricos y las velocidades que alcancen. Pero, como decía al principio, entendemos perfectamente, porque así lo llevamos defendiendo desde hace años, que esta senda debería de ponerse en marcha. Además, ya en su día, cuando la pedimos la primera vez, se hizo la parte del Camín de la Iría, se asfaltó. Creemos que ahí que se debería de haber puesto pues alguna zona de sombra, algún banco, alguna fuente, y que no hubiera costado mucho de la que se estaba hormigonando. Y, por tanto, son soluciones baratas, fáciles y que se pueden poner en marcha de una forma bastante rápida y que, por tanto, vamos a, como decía, apoyar. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención más? Tari. Buenos días a todos y todas. En este sentido también dar la bienvenida a Raimundo, el compañero nuevo dentro del Ayuntamiento. También dar la bienvenida otra vez a Javier. Me alegro sobre todo de la incorporación de Javier en este sentido. Y sobre este tema está claro que es una necesidad que ya es antigua, que viene ya de bastante atrás. Yo creo que es algo que es necesario el poder comunicar todas y cada una de las poblaciones diferentes con, una movilidad más sostenible.
Pero en este caso también me sorprende un poco las palabras del alcalde, en el sentido de que a veces parece que la seguridad sí que predomina, ¿no? Y en otras ocasiones la seguridad no existe o parece nula prácticamente, porque incluso no se quiere reunir a veces con los vecinos, cuando en otras ocasiones pues ahora parece ser que sí que está por la labor de escuchar a todos y cada uno de los vecinos. Entonces, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Me gustaría que, en este caso, pues que se tomaran las decisiones de manera, digamos, un poco unilateral, ¿no? Que al final, pues eso, que se escuche tanto a unos como a otros, no a unos sí y a otros no. En este sentido, que lógicamente hay que tener seguridad, pero bueno, igual que en otras ocasiones se han buscado soluciones para poder conseguir realizar las cosas, pues que en este sentido yo creo que también se puede llegar a lograr. Simplemente, bueno, pues intentar que este camino, que al final acabe siendo una realidad, porque es algo, yo creo, complementario junto con lo que se está proponiendo ahora mismo, o sea, lo que ya he redactado, y que espero que, bueno, que al final que este camino salga adelante. Escuchar no quiere decir hacer caso. Yo escucho a todo el mundo. Otra cosa es que no puedo hacer caso a todo el mundo, porque si no llegaría a conclusiones incoherentes e imposibles de acordar, porque unos vecinos dicen arriba y otros abajo. Entonces yo escucho a todos y luego decido con el mejor criterio posible si es hacia arriba o hacia abajo. Eso se trata de gobernar. Escuchar sin más no decide nada. Hay que decidir, y cuando se toman decisiones se toman. Yo escucho a todos los vecinos y es que todavía no les he escuchado a ninguno de ustedes decir cómo se resuelve el túnel debajo de Adif, porque eso requiere mojarse. Y requiere decir una propuesta concreta. No se puede compaginar un vehículo y un peatón. Porque usted, que cuando hacemos un carril en otro lado dice, no, es que eso es peligroso. Esto no es peligroso. No se cruzan un coche y un peatón. No se da igual que se haga unidireccional con semáforos. No hay ancho seguro para que debajo de ese túnel compartir un coche y un peatón. No lo hay. No obstante, digan claramente cuál es la propuesta, porque todavía no la he escuchado. En ese túnel, ¿qué hacemos? Yo sí les estoy escuchando, pero es que, claro, no responden. Mójense, digan cómo quieren que hagamos el paso por el túnel. ¿Quieren que cortemos el tráfico? ¿Que lo hagamos solamente peatonal y ciclista? Díganlo. O sea que, claro, esa es la diferencia entre estar en la oposición y gobernar. Que cuando uno gobierna, después de escuchar, tiene que decidir. Cuando uno está en la oposición, a veces solo escucha a todos y dice lo de todos. Pero claro, al final eso es imposible cuando se gobierna. Entonces, díganos cómo quieren gestionar ese túnel. ¿Cómo? Díganoslo. Díganoslo y propónganlo por escrito. Así. Porque como escuchan tanto a los vecinos, bueno, pues yo también los escucho, ¿eh? Yo también los escucho. A los de la urbanización, que votan en contra siempre de las cosas que van para la urbanización, como a los de la Fresneda. A todos los escucho. Y evidentemente eso es un atajo. Un atajo para los coches, para los de la urbanización y para los de la Fresneda de ir a la Limerca. Los escucho a todos. Y evidentemente nosotros somos valientes en la toma de decisiones, y ahí están todos los carriles bicis que hemos hecho, pese a las críticas de algunos, porque cuando hacemos un proyecto creemos que es bueno para la mayoría, y eso no implica que pueda haber una minoría que esté en contra. Pero en este caso no tenemos clara cuál es el sentir de la mayoría. No lo tenemos claro. Yo no lo tengo claro. ¿Cuál es el sentir de la mayoría? Si lo tuviésemos claro, claro que lo haríamos. Como hicimos en el Camino de la Haría, el mandato anterior hubo movilizaciones por haberlo cortado el paso debajo de la autopista. Y a ninguno de ustedes les voy a decir que estaban a favor del Camino de la Haría como se hizo ahora. A ninguno. Y algunos estaban aquí, como son Edgar y Javier. Y ninguno sabe decir, estamos de acuerdo. ¿No? Porque había una parte que criticaba. Y entonces, hombre, a ver si desgastamos al alcalde. Porque hay que tener memoria también. Y se hizo, porque creíamos que era bueno para la mayoría. Y ahora, miren si era bueno, que están diciéndonos que lo ampliemos. No lo dijeron en el mandato anterior cuando lo hicimos. Pero bueno, esta es la política. Bueno, quiero agradecer y felicitar y dar la bienvenida a la policía, que les echaba de menos. Y ya les echaba de menos mal, ¿no? Esto me motiva para seguir en la lucha por hacer lo correcto. Gracias. ¿Quién más quería? Patricia, sí, Patricia. Bueno, desde nuestro grupo municipal, gracias a Pedro Pablo por su exposición y por el tiempo que lleva trabajando en este proyecto. Yo creo que es un ejemplo también de participación, de implicación ciudadana y de querer mejorar las cosas y, bueno, también de defender lo que cree que es bueno para su concejo y también de perseverancia. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Lleva mucho tiempo, como ha dicho, trabajando en este proyecto, trabajando con 2 concejalías del equipo de gobierno hasta que, bueno, se frenó este proyecto, como ya sabemos. Y ya centrándonos en la moción que ha presentado
el Grupo del Partido Popular. No podemos estar más de acuerdo con que otras formas de movilidad tienen que ser impulsadas. Hay puntos con los que estamos muy de acuerdo. Es cierto que es importante pues, informar con paneles informativos, con esas fuentes, pues sí, creemos que es importante. La iluminación, si queremos que niños y jóvenes recorran determinados puntos del concejo en bicicleta, pues creo que es importante iluminar, ¿no? Sobre todo en determinadas franjas de la tarde, noche, pues es importante iluminar trayectos, claro que sí. La moción habla de limitar el carril peatonal de ciclista con mayor seguridad y claro que no podemos estar más de acuerdo. Y, en definitiva, esta propuesta, la verdad es que nos ha venido a recordar y a enlazar con una moción que presentamos Ciudadanos en marzo del 2018. Era una moción de movilidad sostenible, no sé si recuerdan, y planteábamos, entre otras cuestiones, estructurar y planificar a través de los servicios técnicos, también hablábamos de los servicios técnicos, en el Ayuntamiento una red de carriles bici. Nosotros hablábamos ya de esto en el 2018 y hablábamos de conectar equipamientos deportivos y educativos y culturales del municipio, favoreciendo la conectividad y el desplazamiento sostenible entre instalaciones públicas. Nosotros lo hablábamos ya en 2018 y recuerdo que uno de los puntos también era condicionar algún tipo de arcén de competencia municipal para dar continuidad urbana a las avenidas principales hacia áreas periféricas a través de rutas ciclistas. Hablábamos precisamente de acondicionar arcenes para no tener que compartir vías ciclistas con peatones. Y me acuerdo que uno de los ejemplos que poníamos, una opción a valorar, era conectar la Nacional 634 desde la rotonda limítrofe con Marcenado hasta la rotonda limítrofe con La Carrera, suponiendo un nexo de unión entre los equipamientos deportivos municipales frente al mercado de ganado y los educativos Juan Villanueva y el circuito Chechu Rubiera. Entonces, bueno, un poco por ponerlo aquí sobre la mesa, ¿no? Que sí que creemos que es importante conectar, pues eso, ¿no? Instalaciones deportivas, culturales, ¿no? Que al final es lo que está en este trasfondo, ¿no? de esta moción. Otras cuestiones que comentan aquí, con lo que también estamos de acuerdo y en las que hay que poner de acuerdo, hay que poner remedios relativos a la Fresneda, que en urbanización es el tema de la fuente, del colector, que desborda e inunda. Nosotros también lo trasladamos al equipo de gobierno. ¿Qué sería? ¿Hace un par de años? ¿Una cosa así? Sí. Y es un problema recurrente, que no es de ahora y no deja de ser también pues, algo que vuelve a salir aquí en esta moción. Bueno, en definitiva, yo creo que sí, que yo creo que también se ha comentado aquí. Es importante que apostemos por la movilidad y es verdad, no hay que volverse loco con los carriles bici, pero los que se hagan hay que hacerlos bien y no podemos estar más de acuerdo con el trasfondo de la moción. Agradecer de nuevo la participación y esta iniciativa a Pedro Pablo y dejar en manos también a la viabilidad técnica y económica de los servicios municipales para encontrar esa vía que sea la más adecuada para los vecinos. Gracias. Vamos a apoyar la moción. Gracias, Patricia. Alejandra. Sí, buenos días. Bueno, pues por parte de la Plataforma Vecinal de la Fresneda vamos a abstenernos por una sencilla razón y es que nos genera dudas sobre la seguridad de la vía, ¿no? Sobre todo por los peatones y los ciclistas. Hemos de tener en cuenta que esta senda peatonal que une la Fresneda con Lugones es la que, según dice el alcalde, es la que se va a hacer, efectivamente, por la S266, y esta que se propone hoy en la moción, realmente, teniendo en cuenta que es una carretera que además es de orden autonómico y que además supone, ni siquiera caben dos coches, difícilmente tenemos que añadir además un ciclista y un peatón, ¿no? Nos genera dudas y, por tanto, vamos a abstenernos. Gracias. Gracias, Alejandra. Javier, que habías pedido la introducción. Sí, simplemente por un matiz que hizo el alcalde, cuando estuvimos haciendo esta propuesta al equipo de gobierno, estaba el alcalde presente, y ya decíamos la regulación de semáforo no tiene que ser que siempre pase un coche, puede ser que pase un coche de un lado, pase un coche del otro, pero por el medio puede estar cortados los dos para que pasen peatones y ciclistas, igual que en La Pola
no hay que pasen peatones y coches a la vez, sino que hay un momento en el que no pasa ningún coche para que pasen peatones y ciclistas, y que se podía adecuar así. Esa era la propuesta nuestra. La parte técnica, por parte del estudio que se hizo por parte de técnicos municipales, decía que podía haber atascos hacia atrás, y la propuesta que hacíamos era que se hiciera un carril de salida para que se atascara eso y no la carretera principal que salía de la urbanización. Los coches que giren a la derecha según salen de la urbanización, si hubiera un semáforo, según salen de la urbanización para pasar por debajo. No, pero abajo, que era el túnel está ahí. Y esa propuesta, lo que se dijo por la parte técnica era que el tercer, cuarto coche podía invadir ya la carretera y generar atascos. Y ahí lo que se habló fue que se tendría que hacer un carril de salida, algo que permitiera que entraran más coches ahí. Que el otro, cuando el carril ese si se pone el semáforo, el problema de la cola es que en el otro carril, el que haría cola, primero que no es titularidad municipal, y luego que es el viaducto que ahora se está reparando, que claro, no es ampliar una carretera tampoco normal, es un viaducto el que da hacia ahí. Sí, y precisamente, de hecho, ahí fue donde traba un poco todo, que la propuesta que estábamos haciendo era que después del viaducto y antes del túnel hay una zona de prau ahí, que se buscara una forma técnica de que hubiera un camino ahí que entraran los coches. Entendiendo eso, porque y es cierto que no encontrábamos otra solución, y solo encontramos el ampliar de alguna forma la capacidad de los coches que quedaran ahí frenados, y esperando además que, coincidiendo totalmente, que se utiliza como atajo, una vez que no se ataje en tiempo, los coches dejen de utilizar esa vía. Esa era un poco la propuesta. Además, habíamos hablado de que cortar el tráfico, por ejemplo, todo lo que se proponía iba a generar problemas a los dos lados de vecinos que querían cruzar por ahí. Si se ponían bloques, como se puso en la zona de la Aría, y en la que nosotros lo que defendíamos y seguimos diciendo era que se utilice por la gente que tenía allí propiedades y que pudiera entrar, los demás que se cortara, así lo dijimos y así lo seguimos diciendo. Si lo cortábamos con bloques o lo que fuera, que podía dar problemas, por ejemplo, a temas de emergencias que no pudieran pasar y que luego tuviéramos un problema mayor. Por tanto, lo que dijimos lo mantenemos y estamos dispuestos a trabajar y seguir aportando por ese camino, pero sí que se hacen propuestas por parte de la oposición también. No, sí, toda esa propuesta la conozco, pero es que técnicamente no tiene una solución. Porque si pones un semáforo, insisto, la cola que se pueda montar viniendo de la urbanización de la Fresneda invadiría una carretera de titularidad autonómica en cuanto hubiese 4 coches. Y no hay donde ampliar esa carretera para que pueda haber una cola, porque es un viaducto que es el que está reparando ahora. Es que técnicamente no tiene solución. Y tampoco nos lo permitiría el Principado el colapsar una carretera de titularidad autonómica por poner ahí un semáforo, No es tan fácil. Insisto, si fuese fácil y hubiera una propuesta clara, si ya se hubiera hecho, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a votar a favor. Eduardo. Vale, gracias. Nada, muy breve. Entendiendo la intención y la voluntad de los proponentes sobre esta moción, yo lo que me da la duda, y lo quiero expresar aquí, es la seguridad, por lo que estuve escuchando y las razones que dio ahora el señor alcalde. Por lo tanto, esto recojo un poco lo que estaba comentando de la posibilidad de que por parte de los vecinos haya un acuerdo o que decidan lo que buenamente crean que debe ser lo mejor, y yo creo que ese es el camino a seguir, no senda por senda, y que se le ocurra en otro momento por otro sitio. Entonces, por nuestra parte, creemos que la abstención es lo más lógico, porque buscando una posible solución, y vuelvo a decir lo mismo, escuchando lo que se estaba comentando ahora mismo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la moción, ya lo dentro. Sí, Hugo, perdón. Nada, era por la segunda intervención para escuchar a todos los grupos y si se podía aclarar algo, ¿no? Bueno, pues me alegro por un lado el anuncio de que por el lado de los billotines se dé continuidad a la Fresneda, que también era una de las peticiones que este grupo hizo cuando pedimos arreglar aquello de los billotines, que no quedasen aislados. En ese aspecto pues me alegro.
desde el Grupo Partido Popular. Llevamos ya desde el 2012 pidiendo también una moción, como hacíamos en la exposición de motivos con varios de ellos. Es verdad que llevamos trabajando varios grupos de distintos ámbitos en distintos temporalidad, ¿no? Aquí realmente yo ahora entiendo también las dudas que habláis sobre el túnel y buscar ese consenso en el Camín de la Fuente. Simplemente recordar que esta moción va respaldada por varios registros de varias asociaciones, entre ellos la Asociación de la Fresneda, pueblo, por decir así, aunque no les guste que se llama, pues por especificar y que todo el mundo nos entendamos. Está claro que ahora mismo se está usando, con lo cual ahora mismo si se usa y no estamos garantizando la seguridad tenemos un problema mayor, ¿no? Habrá que entiendo que la solución sea difícil, pero principalmente lo que sí cree el Partido Popular que recoge o que nos trasladaron desde dicha asociación es que lo que quieren es priorizar el peatón, incluso el uso de bici dentro de ello, no el del tráfico. Precisamente todos coinciden en que hay un excesivo tráfico, pues por esos atajos o porque lo están utilizando, ¿no?, como uso. Y precisamente esto lo que hace es que con cualquier medida que podamos ver y consensuar se reduzca ese uso del vehículo, con lo cual ellos entendemos desde el Partido Popular que serían más felices. Efectivamente, ahora mismo también se está usando, hay un tráfico exagerado en ese Camín de la Fuente, tanto de arriba hacia abajo. En su día se cambiaron las direcciones y tampoco fue la solución que quedaron a gusto, quiero decir, pero realmente la gente está yendo caminando, la gente está utilizando en bici, que no solo es un transporte escolar. Dejábamos muy claro en la exposición que es una ruta alternativa, que no va en contra del proyecto que se va a realizar y precisamente es eso. Lo que se busca con esta moción es el compromiso de, por un lado, lo que ya está, pues adecuarlo un poco, señalizarlo o ponerlo seguro. La parte que faltaba, sobre todo para cuando oscurezca y tal, pues a lo mejor se necesitaba algún punto de luz en ese último tramo que hablamos, que ya está regulado, que ya no se puede pasar el tráfico, y dentro de la Fresneda pueblo, por decir así entre comillas, buscar esa reducción de tráfico, que es lo que precisamente quieren. Por eso ahí también decíamos lo del estudio, porque teníamos muy claro que es lo que ellos pedían, que era que hubiese menos tráfico, con lo cual entendíamos que aunaba un poco distintas patas esta pequeña senda, ruta, como queramos llamar, ciclista y peatonal, ¿no? Que también al final lo que va a hacer es eso, intentar reducir el tráfico que hay, que eso sí que es verdad que tenemos un problema ahí, que antes o después vamos a tener que atajar, sea ahora o sea un poquito más tarde, a quien le toque. Entonces era un poco también lo que buscaba la moción y en este caso, jolín, pues sí nos mojamos en el aspecto de que sí hemos escuchado y sí hemos trasladado, estamos intentando trasladar, ¿no? Que no es fácil, que vemos eso, pues claro que lo entendemos, claro que entendemos la dificultad, pero al final buscamos estamos intentando escuchar y trasladar lo que nos dicen que es la reducción de tráfico, y ahora mismo pues se está utilizando, no está señalizado de ninguna manera, ahora sí que no hay nada, y al final están yendo peatones porque se está utilizando, están yendo bicis que también se está utilizando, y están pasando los coches, bastantes coches y bastante tráfico, según cómo está compuesto ahora, en esa dirección que comentabais antes, con lo cual también había que buscar esa solución. Muchas gracias. Está claro. Bueno, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Votos a favor vosotros, 6, 8, 9 votos a favor. ¿Votos en contra? Votos en contra, 11. Votos en contra, 11. ¿Abstenciones? Abstenciones por el resto, que son 4. 4. Pues pasamos a la siguiente moción. Moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a dar apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de Sero a la consideración del año 2022 como el Año Europeo de la Juventud. Y hay una petición de palabra de doña Leida González Cuervo, que puede
acercarse para intervenir, si es tan amable. Bueno, buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Corporación Municipal y al alcalde por permitirme hablar hoy aquí. Soy Aleida González, Secretaria de Juventud de Jóvenes Ciudadanos Asturias, y hoy estoy aquí gracias a la moción que se ha presentado desde Ciudadanos Siero, a quien también agradezco... ¿No se escucha? Vale, perdón. A quien también agradezco el que hayan contado con nosotros para defenderla. Como bien podéis leer en la moción, la Comisión Europea ha designado el año 2022 como el Año Europeo de la Juventud. Este año tiene como objetivo el empoderarla, animarla y enriquecerla con nuevas oportunidades y vías de participación para así poder asumir un papel de ciudadanía activa en la sociedad. A lo largo de este año se han celebrado distintas actividades en colaboración con las diferentes instituciones europeas. Una de ellas fue el Evento Europeo de la Juventud, o el European Youth Event, al que asistimos en Estrasburgo el pasado octubre para marcar las líneas de actuación en materia de juventud para la Conferencia del Futuro Europa y el Año Europeo de la Juventud. Como bien sabemos, los últimos años han sido difíciles para toda la sociedad, también para los jóvenes que se han visto afectados por la pandemia en muchos aspectos y que en su conjunto se enfrentan a nuevos retos como la transición ecológica o la digitalización. Esto también es un reto para Asturias, con el problema a largo plazo del envejecimiento de la población y también la inmigración y paro juvenil, materias en las que desde jóvenes ciudadanos y ciudadanos llevamos trabajando en los últimos años. Es necesario acercar Europa a los jóvenes y eso empieza desde las comunidades autónomas y concejos. Diversos programas facilitan ese acercamiento, como el Erasmus, donde más de 1.300 asturianos se van a cursar un año en el extranjero, el programa Erasmus para emprendedores, el Cuerpo Europeo de la Solidaridad o el programa ALMA. El Año Europeo de la Juventud trae consigo diversas iniciativas para todos los Estados miembros y también en diversas temáticas, todas relacionadas con la Agenda 2030 y con los retos a los que se va a enfrentar la sociedad. En España, esos retos y propuestas se canalizan a través del Instituto de la Juventud, donde se proporciona orientación a todos los interesados. Europa es nuestro presente y futuro y el Año Europeo de la Juventud es una gran oportunidad para promover entre los sierenses y asturianos el espíritu europeo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pues ahora la proponente, si quiere hacer una exposición de la moción. ¿Quiere leer también primero? Perdón. Vale, Mapi. Se me escucha, ¿eh? Bueno, lo primero, buenos días. Bienvenidos a Javier y a Raimundo por la incorporación nueva. Y bueno, agradecer a Aleida que haya venido a decirnos estas palabras sobre los jóvenes. Desde Ciudadanos, pues bueno, hemos traído esta moción pensando en ellos, en todos los jóvenes. Consideramos que siempre hay que tenerlos en cuenta porque son el futuro y son una generación que ahora mismo está muy preparada, que tiene las ideas muy claras y que vienen con muchas ganas de abrirse camino. Desde las instituciones tenemos la obligación de apoyarles y dejarles abrirse camino y acompañarles sobre todo en ese trayecto. Y bueno, con lo que dijo ella, poco más, y que me gustaría decir los 3 puntos de acuerdo que solicitamos, que pedimos en esta moción. Y sería el primero, dar apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de Siero a consideración del año 2022 como el Año Europeo de la Juventud. El segundo punto sería participar activamente y realizar actividades que se enmarquen oficialmente dentro del Año Europeo de la Juventud. Y el tercero, promocionar y difundir entre los sierenses el Año Europeo de la Juventud. Gracias. Gracias. Tenemos un turno de intervenciones. ¿Quién tiene? Javier. Bueno, simplemente para decir que vamos a votar a favor, creemos que ya es necesario, y recordar una petición que se lleva haciendo por parte de este grupo desde que entramos en el Ayuntamiento, que es la necesidad de espacios para jóvenes, pero que puedan ser autorregulados por ellos y adaptados a sus necesidades y a sus hábitos, como se hace con otros colectivos, ¿no? Y que creemos que urge que los implementemos en varias localidades y de nuestro municipio. ¿Alguien más? Tere. Buenos días a todos y a todos. Bienvenido Raimundo, bienvenido Javi. Bueno, desde nuestro grupo siempre hemos dicho que los jóvenes son el futuro de un país y, como no, también del municipio de Siero.
Por tanto, desde las instituciones debemos fomentar todas las actividades, tanto propias como las que nos llegan desde el exterior, y no podemos estar más de acuerdo con la exposición de motivos, con lo cual vamos a votar a favor. Gracias, Tere. ¿Alguna intervención más? Alejandra. Respecto a esta moción vamos a votar a favor porque, bueno, realmente no porque sea el año de la juventud, sino por parte de este grupo municipal apoyamos siempre a los jóvenes y no solamente con declaración de intenciones, sino con hechos concretos, ¿no? Y buena prueba de ello es que, bueno, pues hemos acordado precisamente con el equipo de gobierno, pues bueno, la construcción de un parque juvenil en la Fresneda, ¿no? Y por ello, lógicamente, vamos a votar a favor. Gracias. Bueno, nosotros también vamos a votar a favor, igual que lo hicimos en el punto anterior donde dotábamos del crédito suficiente para habilitar un parque juvenil. Bueno, ¿hay unanimidad en el punto? Unanimidad. ¿Mantiene la unanimidad? Perfecto. Pues se aprueba por unanimidad y pasamos a ruegos y preguntas, que tengo una que me presenta el Grupo Ciudadanos por escrito, que la tengo aquí. Gracias. Venga, Jesús, vale. Les de pueblo, somos de pueblo toda la vida. Quería hacerte... Sí, no te rías, soy de pueblo. Que no toque el botón rojo. Oye, que ¿por qué no se hizo la foguera este año en Lugones? Bueno, una esa. Otra era, tú dices que escuchas a todos los vecinos. Yo debe ser que no soy vecina de Siero, porque llevo 3 meses pidiéndote un banco, no para mí, no para mí, no. Y voy a pedírtelo hasta que no lo pongas, acabará el mandato y seguiré con el banco. No para mí, sino para personas mayores. Quitaste el banco, quitaste la papelera y estamos... No, yo no lo quité, eso puedo garantizártelo. Bueno, haya sido quien haya. Mira si será, no te lo digo, dígotelo en privado lo que eres, un picotero. El banco está quitado y había gente que se sentaba allí. Entonces, bueno, no escuchas a todo el mundo, escuchas a quien te da la gana. ¿Vale? Venga, vale. Dije, escucho a todo el mundo, pero no puedo hacer caso a todo el mundo. Pero haces lo que te da la gana. Entonces, no, mira, para mí y un honor todos los meses pedite el banco, porque se da cuenta la gente de lo trabajador que eres. Sí, bueno, ya está, así de simple. La gente velo así. Necesitaba un banco para sentarme. Bueno, espera, que no acabeo. Espera. Tú antes comentabas que sí le molesto el guirigay que hay abajo, pero yo entiendo que lo más repugnante que hay en este país es acosar. Si realmente están protestando por acoso, algo hay que hacer, ¿eh? Repugnante y acosar a las personas. Si estas personas están... Ya, pero yo a ti no te veo protestar como están ellos. Yo no te veo protestar como están haciendo estas personas. Entonces, habrá que tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Vale, pues me alegro. Y acabé, ¿eh? Pero es que a veces es curioso las intervenciones y las interpretaciones de la realidad que hacéis algún concejal, ¿no? Porque utilizar la palabra acoso... Sí, evidentemente estoy sufriendo un acoso por exigir que hagan lo que tienen que hacer en beneficio de los ciudadanos que ustedes también representan. Porque yo no sé cuál es la reivindicación que hay allá afuera hoy. ¿Cuál es la reivindicación? ¿Tú sabes cuál es la reivindicación? Yo leí la prensa. No, pero decía, ¿cuál es la reivindicación? No, a ver. Yo leerse. No, pero leí la prensa y en la prensa decía prensa que se iban a manifestar por problemas de acoso. ¿Pero qué acoso? Tú sabrás. No, ¿yo qué voy a saber? Yo no soy alcaldesa. Yo sé lo que me acosan Yo a mí, soy una proveconcejala que estoy harta de oír en la prensa temas por acoso. Tú como concejala, que pobre concejala, no me das ninguna pena, porque pena me das la justa, que tú cuando intervienes, qué casualidad que nunca lo haces con buena intención, siempre tienes una doble intencionalidad. ¿Qué insinúas con eso de acoso? ¿Qué es el acoso? Porque acosar, yo sí digo, oye, me están acosando porque me sacaron una pistola y me pegaron 3 tiros, o me están poniendo un calendario que no es legal, o me están dando orden todo el día. Acoso. Lo de la pistola no hay acoso, y es terrorismo. ¿Pero qué acoso? Bueno, pues estamos próximos al terrorismo. Lo de la pistola y el terrorismo, entonces, ahí son palabras mayores. Entonces vamos a tener un poco de
seriedad y rigor institucional. Seriedad la tengo, porque te estoy preguntando muy seriamente y me gustaría que me contestaras. ¿Qué me preguntas? ¿Cuál es la pregunta? Estos problemas que hay aquí, habrá que sentarse en una mesa. ¿Cuál es el problema? En una mesa no, en un banco. ¿El problema qué es? Tú sabrás el problema que hay. Yo no lo sé. ¿Qué me preguntas? Yo leo la prensa y como leo la prensa, pregunto a razón de lo que leo. Y no pregunto de mala leche. Tú eres concejala, tienes que, además de leer la prensa, leer los expedientes, los informes, la ley, no solo la prensa. Y lo leo, y lo leo. Y lo leo. Entonces hay que leer el convenio colectivo. Y sé que va al juzgado, y sé que hay un recurso en Oviedo. Entonces, si pudiéramos evitar todo eso, sería estupendo, porque para mí no es agradable tampoco el estar oyendo va con esto. el cargo, no pasa nada, oye, va con el cargo. A veces decir a la gente que haga lo que tiene que hacer supone esto. Yo no Entonces, lo veo en todo así. caso, bueno, Yo no evidentemente lo por veo eso así. estás en la oposición, porque no lo ves así, si no a lo mejor estabas en el gobierno, evidentemente. No. Pero bueno, oye, eso... Yo soy más de dialogar que de... Castilla. No, diálogo alcalde, también. no. Bueno, pero si hay Esto más... para mí no es cachondeo, y es más serio. ¿Qué me vas a contar? ¿Y Ya. hay alguna intervención más? Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a Raimundo y encantado de ver otra vez a Javier con nosotros. Yo tengo un par de preguntas respecto. Bueno, ayer estuve en el Consejo Escolar del Peña Careses y me mandaron trasladaros si sabíais ya si vais a empezar este julio el arreglo del suelo de las clases que ya se había hecho, se iba a hacer el año pasado, pero no se pudo hacer por las obras del Montoto. Y este año, bueno, pues a ver si no lo podemos atrasar más y que puedan tener los suelos de las aulas arreglados. Por otro lado, ya lo trasladé en comisión, no se me dio mucha respuesta. Te lo propongo a ti, señor alcalde, que por favor se intente mediar con Adif, ¿vale?, para que se arregle la pasarela de la carrera. ¿Vale? Es una vergüenza como está. Yo te invito a que te acerques un día hasta allí. La gente no se atreve a pasar por abajo porque está sin luz, huele mal, resbala. O sea, es bastante peligroso y la gente lo que hizo fue romper valle y cruzar las vías. Y eso es un peligro, ¿vale? Yo sé que no es competencia nuestra, pero a ver, podemos tramitarlo un poco y darle un poco de viabilidad con esto. Pues nada más, muchísimas gracias. No, eso hay que verlos, ¿no? Sí. Javier. No, y hizo muy bien y tiento el derecho a hablar sin ningún problema. Y de hecho, mira, ya que saca el tema, si hubiera presencia de la oposición, como pedimos muchas veces en los meses de negociación, y no se limitara el acceso a los expedientes, por ejemplo, se mantuviera el acceso al UPAC, como también se quitó durante este mandato, seguramente esto que estaba diciendo el alcalde, de que accediéramos a los expedientes y los leyéramos, sería mucho más fácil. Y en este punto aprovecho para recordar que tenemos pendiente acceder a expedientes de los que de unos no se nos dan respuesta y de otros se nos manda por caminos que no son los adecuados para dilatar el acceso, ¿no? Cuando la ley es clara que a los 5 días tenemos acceso total, pero la realidad es que en este ayuntamiento nos están implementando las medidas para que así sea y podamos verlo todo al quinto día si no hay respuesta motivada en negativo. Por tanto, bueno, pues ya que lo pide el alcalde que lo hagamos, facilítalo. Sería tan fácil como volver a tener lo mismo que se tuvo en este ayuntamiento en el mandato pasado y desde que se implementó el sistema y que se decidió eliminar, que hay el acceso al OPAC y, como decía, y los meses de negociación, que hay algo que se puede hacer y que pedimos muchas veces muchos grupos. Sí quería hacer un comentario acerca de, bueno, pensé que se iba a abrir un turno, pero pasóse a mociones, sobre el informe de la señora interventora y que, bueno, aparte de agradecer que se vuelva a explicar de una cosa tan dura de una forma entendible para todo el mundo, creo que hay una parte ahí de falta de medios y de mejora y de necesidad de mejora de procedimientos que tenemos que actuar lo más rápido posible, porque al fin y al cabo estoy seguro de que todo el mundo queremos mejorar el trabajo de la intervención y el control que se nos hace, ¿no? Entonces, hacéis caso a eso. Y queríamos también, ya lo comentamos en comisión, creemos que puede haber problemas graves en el servicio de domicilio de cara al verano y, por tanto, que se actúe ya en comisión. Como digo,
indicamos una serie de problemáticas que existen acerca de trabajadores que tienen que estar en Siero trabajando porque os pagamos para que estén en Siero y están en otros municipios, falta de personal, falta de estabilidad, falta de seguimiento de las personas por parte de la misma trabajadora y que se actúe rápido porque, como decimos, si no, julio y agosto puede ser realmente problemático y deberíamos de adelantarnos a ese problema. Bueno, varias cosas. En primer lugar, preguntarle por la situación de la Oficina Municipal de Consumo. Ya lo hicimos en varias ocasiones y se nos remitió al momento en que se jubilara el titular de la plaza y ahora parece ser que ya ha sucedido y que el servicio sin esta persona, bueno, pues hay procedimientos que no pueden llevarse a cabo con el personal que tiene actualmente la OMIC, entonces saber qué planes tiene para ella y anticipándonos a lo que pueda ocurrir, recordarles que en el archivo municipal también va a ser necesario el refuerzo de personal cuando haya jubilación del actual titular de la plaza de archivera. En relación con la obra de la Escuela 03 de aquí de La Pola, en el Cine Nuevo, rogaríamos que se delimitaran bien los espacios de la obra y aquellos que queden fuera de la delimitación que se señalicen correctamente. Nos han transmitido algunos ciudadanos problemas de caídas y demás, y antes de que tengamos alguna desgracia o alguna denuncia el ayuntamiento, que se pongan las medidas que sean necesarias. Ya dijimos en varias ocasiones también que hay necesidad de hacer algunas obras en relación con la accesibilidad de los núcleos urbanos y en concreto en La Pola venimos desde hace tiempo pidiendo el rebaje de 2 pasos de peatones que son bastante, la acera es bastante alta y no hay rebaje en la acera y uno es el que está entre el parque y el edificio de urbanismo y otro es en la calle Florencio Rodríguez, a la altura de la Fuente del Cornello. Hay un paso de peatones que no solo no tiene rebaje en la acera, sino que en uno de los lados, en medio del paso de peatones, hay una farola. O sea, a la altura del paso de peatones, en el medio hay una farola. Le preguntaba en un punto anterior por los planes de estabilización del Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura, saber en qué estado se encuentran. Y después, en relación con el Monte Cabriles, el otro día en comisión comentábamos que se estaban haciendo obras que parece ser que no tenían licencia en la zona. La concejala de urbanismo nos decía que no tenían constancia y bueno, ya se les han pasado fotos donde se ve maquinaria pesada, en concreto para las excavadoras, haciendo actuaciones en la zona, saber qué se va a hacer o qué se hizo al respecto. Nada más. Patricia. Gracias, alcalde. Nada, por formular la pregunta que hemos registrado, que va relacionada con la moción que presentamos el mes pasado para la creación de una escuela infantil en La Fresneda y la ampliación de la de Lugones. El Ayuntamiento de Siero, junto con el de Grado, Navia y Mieres, en el marco de la Federación Asturiana de Concejos, remitió una propuesta conjunta a la Consejería de Educación para pedir una hoja de ruta hacia el ejercicio efectivo de la competencia educativa de ciclo de 0 a 3 por parte de la Consejería de Educación y ante la necesidad de que asumiese el compromiso con el personal que desarrolla este servicio, que es una gestión, es una competencia de la Consejería gestionada por los ayuntamientos. Entonces, queríamos preguntar si por parte del Principado ha recibido este ayuntamiento algún tipo de contestación o si se les ha remitido alguna reunión o si se les ha remitido algún tipo de encuentro para abordar la situación de las escuelas infantiles o para abordar la situación jurídica de las educadoras. Gracias. Gracias. ¿Alguna...? Yo, disculpa, que nos quedó una pregunta y la hago yo. Bueno, más que pregunta sería un ruego, que me comunican varios vecinos, sobre todo estos días últimos, de que en Lugones, por eso me sorprende y por eso el ruego y lo hago aquí,
Hay una zona en Manuel Ángel Suárez, creo, que es la zona que no nos está llegando en Internet. Yo creo que puede ser algo de permisos o de autorizaciones. Entonces, bueno, que por nuestra parte, desde el ayuntamiento, hago la constancia para si lo podemos agilizar, porque, bueno, como es en Lugones, quiero decir que no es una zona tal, pues oye, que menos que les pueda llegar eso y mirarlo y si lo podemos agilizar de alguna manera, que nosotros tengamos esos trámites, que se haga. ¿Perdona? Ahora mismo esa pregunta la desconozco, solo me comunicaron que nos llegaba en general a todos. O sea, hay unos 20 vecinos, yo creo, más. Pero bueno, te lo digo si no en privado a quien corresponda, más que nada por la zona y si es por algo que nos falta a nosotros, de autorización, permisos o algo, el que lo podamos agilizar, porque es que me llama la atención al ser Lugones, por eso lo digo. ¿Vale? Venga, gracias. Bueno, voy a intentar responderle a todos. Tarik. Gracias. Nada, por hacer un ruego en este sentido, que hay vecinos de la Fresneda que nos están avisando de que seguramente en la zona donde el club de campo no se esté haciendo, digamos, las limitaciones de servidumbre del río Noreña, porque se modificó, digamos, lo que es el vallado en sí, y entonces, bueno, mirar a ver si se puede comprobar a ver si realmente hay las distancias legales que tendría que haber o si realmente, digamos, el club de campo está tomando posesión de más zonas de lo que debería en este sentido, porque antes se podía pasar, digamos, perfectamente por la zona allí, los vecinos y demás, con las bicicletas, caminando por la zona, y por lo visto ahora pues gran parte del vallado pues ha pasado a estar un poco más, digamos, pegado al río, y entonces está cogiendo la zona de servidumbre y a ver si, bueno, comprobar a ver si eso es realidad o si no en este sentido. Y luego, bueno, nada, igual que tenemos la insistencia con el tema del banco, pues aquí tenemos el insistente del tema de la cebera en este sentido. Y me gustaría, bueno, rogar, ya fuimos con técnicos y demás del ayuntamiento a hacer ver que hay hay como un escape escape, no sé si escape o si será algo que ya se sabe desde hace tiempo o no, pero bueno, doy conocimiento de ello, de que, bueno, la plataforma de Lugones en Pie ya el año pasado había denunciado que había vertidos allí de aguas fecales y de las aguas de allí de polideportivo y de las piscinas y demás al propio bosque, en el centro del bosque en sí, por la parte de atrás de las piscinas. Es una cosa que está afectando a la fauna y a la flora de la zona, ya que sobre todo, digamos que está llegando a ir hacia el río a desaguar, y a la zona del humedal de abajo, donde precisamente nosotros habíamos colocado un cartel hace relativamente poco donde se ponía que había una zona de anfibios. Esa zona de anfibios ya no existe por culpa precisamente de este tipo de vertidos, me imagino, y bueno, me gustaría que se tratara de arreglarlo en el menor tiempo posible para que, bueno, precisamente ya que defendemos un cielo verde, pues que sea así de verdad. Dices en la instalación de la cebera, donde el polideportivo y la piscina exterior. Donde la piscina, sí, eso es, efectivamente, la piscina exterior, la parte de atrás, justo por debajo, que hay unas escaleras todavía de la antigua fábrica, ahí hay una tubería bastante grande que, de hecho, yo fui a comprobar a ver este año, por si acaso, porque ya la habían denunciado el año pasado y no había podido verlo, y he ido este año cuando se estaba digamos, vaciando la piscina, y se ve perfectamente que el agua de la piscina estaba llegando a ir ahí a esa zona y bueno, que estaba ocasionando también daños en la zona, porque se ve que tiene toallitas y demás, o sea que no llega algo solo de la piscina, sino que debe ser de todas las instalaciones en general de la zona. Vale, bueno, la pregunta que hacía Ciudadanos respecto de las escuelas de 03, que el Ayuntamiento de Sero, junto con el de Grao, Navia y Mieres, y también Avilés, entre otros, también Avilés y hay otros, no solamente los que pone, que hay más. No recuerdo, hay alguno más, pero bueno, por lo menos Avilés seguro, porque en la última reunión que yo pude estar fue precisamente en Avilés, junto con estos ayuntamientos que mencionas. No hemos recibido ninguna respuesta, no, ninguna. Y recordar también que la modificación de la ley que hay aprobada a nivel nacional, de la ¿LONCE se llama? Bueno, la ley educativa que hay aprobada a nivel nacional ya incluye como ciclo universal las escuelas de el ciclo de 0 a 3, pero lo que pasa es que tiene un plazo para entrar en vigor que creo que es hasta 7 o 8 años. Es decir, que las escuelas de 0 a 3 pase a competencia autonómica ya está aprobado por ley, que yo lo desconocía. O
es decir, la desconocida, con tantas leyes y tantas modificaciones que hay de todo tipo, llega un momento que uno no es capaz de abordarlo o asumirlo todo, ¿no? O entenderse todo, pero en una de estas reuniones, una de las cuestiones que se pone encima de la mesa es que esa ley que está aprobada a nivel estatal ya regula como un ciclo universal el 0 a 3, es decir, que eso ya está decidido, que va a dejar de estar en el ámbito municipal. Otra cosa es que dicha ley, como bien dice Felipe, pues da un plazo amplio para que se cumpla, ¿no? Cada uno puede ir haciéndolo, no sé el resto de las comunidades autónomas, desconozco cómo se están haciendo, pero la ley estatal que se aprobó ya lo recoge. Y bueno, pues es algo que evidentemente si la ley recoge que ese ciclo de 0 a 3 va a estar enmarcado, digamos, en lo que ahora entendemos como la educación primaria, porque va a ser universal y que tenga que dar cobertura a todos los ciudadanos españoles dentro del ciclo educativo, no obligatorio, pero que sí universal. Bueno, pues ya nos están diciendo qué es lo que va a ocurrir con el 0 a 3 a nivel estatal. ¿Qué ocurre? Que aquí, pues, lo lógico sería ir adaptándonos a esa ley aprobada, no esperar al último día y ver qué hacer, pero bueno, eso cayó. Es un argumento más en favor de los ayuntamientos de que exigimos que esto no puede continuar así, ¿no? O no debería de continuar así, porque con una ley aprobada encima de la mesa que ya te lo dice que el destino final cuál va a ser, pues más aún, pero bueno. Y eso se puso encima de la mesa en la última reunión que hubo entre varios ayuntamientos, que mantenemos esa problemática y que luego hay casos tan graves como que en algún ayuntamiento para cubrir una baja o para ampliar una escuela tiene reparos ya de las intervenciones municipales para cubrir esa plaza. Reparos. No es que tenga observaciones, es que hubo un caso que nos dijo que en la última contratación para suplir bajas o poder ampliar la escuela tuvo que levantar un reparo de la intervención municipal. Nosotros de momento no hemos llegado a ese punto porque no tenemos esa situación, pero bueno, llegado el caso, pues imagínense, levantar un reparo para una cuestión que... Claro. Bueno, el tema es serio. De momento no escuchaste nada, ¿eh? Bueno, en Avilés la alcaldesa tuvo que levantar ya 2 reparos para hacer contrataciones de profesoras para bajas o personas que con esto de la movilidad sacan la plaza, van a otro lado, y para cubrirlas en esa reunión puso encima de la mesa la problemática de que ha tenido que levantar personalmente 2 reparos para poder cubrir las plazas, ¿no? Bueno, en todo caso, que es un tema que es complejo. Esto es el banco de Jesús, pero llevado a los ayuntamientos ahora. Bueno, y volviendo a... Bueno, quiero decir que es un tema que va a continuar, trasciende el Ayuntamiento de Siero, que esto no es el Ayuntamiento de Siero, es un problema de ámbito autonómico y que irá, a medida que pasen los meses, pues se irá agravando la situación, ¿no? Y ya no es una cuestión ideológica ni de partidos, porque en los ayuntamientos, en las reuniones que hay, van alcaldes de todas las siglas políticas que gobiernan y bueno, respecto de la hoguera, desconozco por qué no se hizo, las hogueras no las organiza el ayuntamiento y desconozco el motivo por el cual no se ha hecho la hoguera de Lugones, no tengo, la verdad que no lo sé. Y el banco, pues oye, pues lo intentaremos. Hoy no está Susana, que está de COVID y que le deseo que una pronta recuperación y bueno, lo comentaré con ella para que se reponga. No, hombre, que se reponga un banco, No, el banco... Yo no dije cuándo, yo no miento nunca, yo no dije cuándo. Y luego, respecto de lo que decía Javier del Peñacareses, pues no sé, Merce, no desconozco la petición, que la mire Merce y que te informe en comisión a ver cómo está. Y de respecto de la pasarela de la carrera de Adif, pues yo mismo iré a verla y si es necesario hacer un reportaje y un informe y remitirlo a Adif, pues lo hacemos.
Respecto de los accesos a expedientes, que dice Javier, bueno, todavía hace poco pediste acceder a un expediente de contratación que te contesté en el mismo día de que puedes acceder a él. No sé si pudiste o no, pero para acceder a los expedientes hay que venir al ayuntamiento, eso también te lo digo. Luego, respecto de las mesas de negociación, evidentemente no necesitamos que nos acompañéis a las mesas de negociación, porque eso, en las mesas de negociación va el Gobierno, y para eso estamos en el Gobierno, no vamos a ir todos allí para ir en contra del Gobierno en todo lo que se pueda, ¿no? Está el Gobierno, hay una concejala que está haciendo una labor extraordinaria y el equipo de Gobierno, pues eso es gobernar, al final. Las mesas de negociación tiene que ir el Gobierno, evidentemente. Otra cosa es que nos trasladen propuestas que, la verdad que hay más bien pocas, que vayan en beneficio de los vecinos. Normalmente van siempre en favor de algunos colectivos minoritarios que reivindican en contra del interés general. Respecto de los problemas graves de ayuda a domicilio, yo no conozco que haya ningún expediente abierto en contratación por incumplimientos de contrato, porque es el cauce que hay que hacer cuando hay un incumplimiento. No decir, no hay incumplimientos graves, no. Los incumplimientos graves tiene que haber un informe del técnico responsable del contrato y llevarlo a contratación para que se haga el correspondiente expediente de penalización o de extinción. Tiene que hacerse, sí. Yo no voy a decir, no, es que hay incumplimientos graves. ¿Qué incumplimientos graves? Porque si los hay yo los desconozco, pero el trámite no es decisión del alcalde. Es que quien detecte el incumplimiento, porque hay un técnico que supervisa los contratos, pues tendrá que hacer un informe en caso de que él detecte que hay un incumplimiento que realmente vaya contra las cláusulas del contrato y que lo traslade el órgano a la jefa de la sección de contratación para que abra un expediente sancionador o de lo que corresponda. Ese es el trámite, no hay otro. Entonces, bueno, si los hay, pues evidentemente por parte del equipo de gobierno nunca se dice que no se haga un expediente si es que hay un incumplimiento. Jamás. No, jamás. No hay. Sí. Bueno, decía que lo había trasladado en comisión y de hecho ya hubo reuniones con la empresa por parte del equipo de gobierno para esto. Y sí se sabe y a partir de ahí se debería actuar y lo único que estoy haciendo en esto fue transmitir lo mismo que se transmitió en comisión porque, bueno, vemos que nos está dando solución. No entramos más allá y, lógicamente, sabemos de quién es la responsabilidad y por eso lo decimos aquí. Si fuera responsabilidad nuestra ya hubiéramos actuado. Nosotros, ya vuelvo a contestarte, si hay algún incumplimiento, yo no conformo las facturas de una prestación de un servicio ni un concejal. El trámite que marca la ley y la administración es que cuando hay una prestación de servicio contratada con la empresa que sea, del servicio que sea, hay un técnico responsable que es el que tiene que conformar si se hizo o no los servicios prestados o si cumplió o no con las obligaciones que hay en el contrato, no un concejal ni un alcalde. Y si eso el técnico dice que está bien o que no hay argumentos que estén acreditados de incumplimientos, porque claro, es que esto funciona muy mal. Bueno, eso no es un argumento para que abrir un expediente sancionador o un expediente en contratación. Y que si hay algún incumplimiento, nosotros somos los técnicos que queremos que se cumpla el contrato y que la gente esté feliz con los contratos. Pero no es tan fácil cuando no nos gusta un servicio decir, oye, es que lo hace mal. La ley no es tan abierta, decir, oye, como tiene que haber un expediente hecho y no es fácil. Pero bueno, que no hay ninguna indicación por parte del equipo de gobierno de que que incumplan, todo lo contrario, que cumplan y que se ciñan al contrato y que hagan las cosas para las que se comprometieron. Esa es la orden y la indicación que hay en ese y en todos los contratos. Y los técnicos me consta que también, o sea, no es que haya un técnico que diga, que les deja hacer lo que dé la gana, ni mucho menos, pero no es fácil encontrar y argumentar un incumplimiento, no es tan fácil, y si lo hay, pues siempre se tramita o la orden que hay es así, ¿no? Por supuesto. Respecto de la OMIC, la decisión que haya adoptado el equipo de gobierno es hacer una modificación de la RPT, que estamos ya en ella, para que ese servicio se siga prestando, pero en otra área, compartido con otros servicios para optimizar los recursos públicos y en el próximo pleno, si es posible, vendrá dicha modificación de la RPT para que seguir haciendo lo que se hacía, pero no específicamente en un departamento MIC, sino englobado dentro de otro área que llevará más cosas aparte del OMIC. Y eso es lo que se ha decidido y que se traerá a pleno lo antes posible, una modificación de la RPT para dar respuesta a las necesidades del ayuntamiento, entre las que se incluye una parte de lo que venía haciendo la OMIC. Las horas de escuela 03 pues lo trasladaré a la dirección técnica para que lo tenga en cuenta y no desconozco. Y esos rebajes de la acera, lo que es la calle Florencio Rodríguez, se está redactando un proyecto de mejora de la calle Florencio Rodríguez y estos problemas de accesibilidad pues estaremos pendientes de que, pues que queden recogidos. Y el que hay de un urbanismo, pues les diré que lo miren. Respecto de la oferta pública del patronato y la fundación, si no me equivoco,
la idea es que a partir de hoy que se aprobó la plantilla del ayuntamiento, convocarlo conjuntamente, si no me equivoco. Pero bueno, si no fuese así, que la concejala responsable les dé contestación en la próxima comisión, que es donde deberían de dilucidarse estas cuestiones. Pero creo que es así, si no me equivoco, ¿no? ¿Están preparados los borradores? Así es. Pues mira, pues lo confirma el secretario, que lo que habíamos dejado antes ya de hacer esto era que en el momento que estuviese la del ayuntamiento, como publicarlas conjuntamente para hacerlo todo a la vez. Y está lista para que a partir de hoy ya se pueden publicar tanto las del patronato como las de la fundación y ayuntamiento conjuntamente, ¿no? Sí. 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 Luego, respecto de eso de Internet, lo que hablas, coméntame a ver que si puedes averiguar un poco más el detalle para ver lo del problema de la conexión de Internet. Sí. Y lo de los vertidos del campo de fútbol o piscina exterior de tal, Chus, por favor, míralo y le das a Tarik y a todos en la comisión, les informas del problema que hay y de la solución que se vaya a dar para atajar, que no podemos o no debemos de verter nosotros si es que se está haciendo así, que lo desconozco, ¿vale? Y nada más. Bueno, levantamos la sesión y ahora vamos a entregarle a nuestro excompañero Cristóbal, que pidió tener la medalla, y bueno, habíamos quedado en que fuese hoy al finalizar el pleno. No sé si estará ya por aquí o no, y quienes quieran, vale, pues quienes quieran permanecer, vamos, ya se levanta la sesión, pero bueno, para que lo sepan todos por si quieren estar o saludarle, o vamos, ese es entregar la medalla sin más.